Sin ti nada somos en el... Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin, sin medida. Es el seno espiritual donde se fomentan las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús. Estemos como el hermano Roberto Almonte lo decía. Entonces, hermano, en esta noche nosotros venimos para continuar ya por tercer día consecutivo esta semana de familia y queremos hoy tratar un tema que está muy en la palestra pública, que está muy en el argot público, aún no solamente nacional, sino a nivel internacional y mayormente a nivel internacional. Y vamos a hablar acerca de las ideologías. Acerca de las ideologías. Es importante a la hora de tratar estos temas que desde el inicio sepamos qué es el tema o cuál es el tema que estamos tratando. Quizás tenemos como costumbre hablar un poco a manera de introducción y luego poner en manifiesto el tema que hemos de tratar, que suele ser una forma de llamar la atención y buscar la curiosidad del auditorio. Sin embargo, en este caso queremos que desde el inicio sepamos que vamos a hablar de las ideologías. Y para esto tenemos que ir necesariamente a la palabra de Dios. No hay forma de tratar este tema si no abrimos la Biblia, porque es la Biblia quien nos habla de este tema de la manera correcta. No es que el tema está oculto a la Biblia, sino que es ella quien nos habla de la forma correcta. Entonces queremos leer para iniciar en Génesis. Vamos a tener como texto base en Génesis capítulo 1, vamos a ver el versículo 25 al 28. Génesis 1, 25 al 28. Y dice la palabra de Dios así, leemos en el nombre de Jesucristo. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Gloria a Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Es palabra de Dios. Vemos, hermanos, en estos textos cómo de manera general y gramatical trata Dios el tema de las ideologías. Si lo vemos a la luz de la Biblia, vamos a tener que diferir porque a la luz de la Biblia vamos a entender las palabras gramaticalmente. A diferencia de que los que hoy
promueven las corrientes dañinas acerca de este tema no abordan los términos de manera gramatical, sino conceptual. Ellos tienen un concepto diferente a lo que explica realmente el origen de las especies y el creador de las especies. Entonces, hermanos, es importante que veamos que Dios creó al hombre. ¿Quién creó al hombre? Dios creó al hombre. Y también creó a la mujer. Y a ellos, a los dos, Dios les dio un mandato: que fructifiquen, que multipliquen la raza. Y los bendijo. Y los creó, dice, varón y hembra. Y qué bueno que los creó, porque si dijera lo creó, varón y hembra, tendríamos un problema muy grande para ahora explicar de manera saludable el término o los términos que nos tergiversan los que promueven las ideologías de género y los que promueven lo que promueven la homosexualidad y todo ese tipo de trastornos que tienen que ver con la sexualidad o con los géneros, con las especies mismas. Entonces, el texto dice, los creó, varón y hembra, los creó. No fue que lo creó. No fue que uno es ambas cosas, no. Sino que uno es varón y el otro o la otra es hembra. Y ese punto es muy importante porque hay una corriente que enseña que Dios creó al hombre varón y hembra, quitándole la pluralidad al texto y sacándolo del contexto. Entonces nosotros estamos claros que Dios creó un hombre y una mujer. Entonces, hermano, hoy hablando de ideología de género, yo quiero que ustedes, hermanos, me perciban como yo me estoy percibiendo hoy. Yo hoy me percibo como un predicador invitado, que no soy de esta congregación. Y yo quiero que ustedes, por favor, me perciban así. ¿Dicen amén? ¿Ustedes dicen amén a eso? Hermano, hermano Ruiz dice que no. Hermanos, el problema de las ideologías de géneros es que involucra unos términos, unas palabras tan agradables y como tan finas y como tan sutiles que nosotros fácilmente nos entramos en el gancho y de repente estamos cayendo en defender o enseñar lo que los enfermos, entre comillas, porque ellos, según ellos, somos nosotros los que estamos mal. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, en este sentido. Fíjese que normalmente yo digo hermanos, y hoy he dicho hermanos y hermanas, porque quiero que sea muy significativo el término de lo que tiene que ver con los géneros, hermanos, no con la especie en sí, sino con el género. El género gramaticalmente se comenzó a usar para referirse al varón y a la hembra, en el sentido social. En el sentido bíblico se comenzó a usar para referirse a las especies. Y eso nosotros tenemos que aprender a diferenciarlo, porque lo vamos a ver de manera saludable según el contexto, o sea, según de qué se esté hablando. Entonces, hermanos, ustedes no me van a percibir a mí como un predicador invitado, ¿verdad que no? Porque ustedes saben que yo no soy un predicador invitado. Yo soy el hermano Darío, que nació en esta congregación y que ojalá que sea aquí que yo parta con el Señor. Que no sea ahora, pero que sea aquí, ¿verdad? Ahora, si Dios dice que sea ahora, no vamos a discutir con Dios, ¿verdad? No ganamos esa discusión. Amados hermanos, en estas actividades de semana o mes dedicado a la familia, hay muchos temas que a nosotros nos suelen parecer muy repetidos y a veces cansones. Y saben que el problema que nos hace a nosotros sentirnos y parecernos esto
es que la mayoría de estos temas son temas que están muy en el argot popular. Y usted abre cualquier tipo de red social y allí lo encuentra. Si pone la televisión, está ahí. Si pone el noticiero, lo encuentra ahí. Si mira para la escuela, los libros de texto, donde quiera usted encuentra eso. Y es por eso que a nosotros nos parece como demasiado repetido. Y de repente nos puede parecer canzones. Pero es precisamente esa razón, ese motivo que nos lleva a nosotros a pensar que debemos tratar muy regularmente estos temas. ¿Por qué? Porque son el punto de ataque. Son esos los temas que nos están bombardeando. Entonces, si el enemigo bombardea para acá, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que bombardear para allá. ¿Verdad que sí? ¿O qué nosotros vamos a esperar que venga Dios mismo? ¿Verdad que no? Fíjense que los ángeles pudieron predicar, pero a ellos no se les dio ese derecho, esa oportunidad, ese privilegio. Dios quiso que seamos nosotros. Entonces nosotros somos los encargados de levantar la bandera y de decir las cosas como realmente son, siempre de parte de la palabra de Dios. Entonces, así, hermanos, y es por eso que hemos traído este tema tan crucial para el cristiano en estos tiempos, como lo son las ideologías, bajo el tema las ideologías en tiempos modernos. Y todo esto, hermano, a la luz de la palabra de Dios. Eso significa que vamos a ver, además de ver el tema per se sobre las ideologías, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estas corrientes. ¿Le parece, hermano? ¿Es importante lo que dice la Biblia? Es importante, hermano, sí. Las están llevando a la práctica como si fuera por abajito. Las ideologías las están llevando a la práctica como si fuera por abajito, pero van muy avanzados. Cuando estudiamos el tema nos damos cuenta de que van muy avanzados y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y que tenemos que avanzar también en el estudio de esta teoría. Es una teoría que muchas naciones las están llevando a la práctica. Y para nosotros hablar de las ideologías, debo, hermano, decir por justicia que hemos recopilado informaciones, datos diversos de muchos sitios de internet. Y es bueno que si vamos a recopilar datos de internet acerca de estos temas, tengamos mucho cuidado, porque, hermanos, es increíble la cantidad de cosas que encontramos en internet acerca de este tema que parece que es correcto, pero cuando usted lo analiza bien, si usted lo toma y lo pega y lo tira para allá, fácilmente que usted está de parte de los que traen estas corrientes pecaminosas y dañinas. Hermanos, hay diferentes hermanos en la fe que me han colaborado con este tema, así como también hemos estado viendo un libro que escribió el doctor Miguel Núñez, así como acompañado de su esposa Catherine Sherlandi, que ellos han hecho un aporte muy amplio acerca de este tema. Recuerden que el doctor Miguel Núñez es también un pastor evangélico y él habla de este tema en este libro titulado Revolución Sexual. Habla de este tema haciendo, hermanos, una perspectiva bíblica y un análisis médico. De esa forma es que él aborda el tema y es muy interesante. Yo no lo he leído todavía, pero estuve adentrándome en él lo más que pude para tratar de, como quien dice, adentrarme también en el tema. Ustedes saben que es un tema que es
en cierto modo muy práctico, muy práctico. No es un tema muy teórico, no es un tema que sea tan práctico todavía, es un tema muy teórico. Entonces, hermanos, revolución sexual es una perspectiva bíblica y un análisis médico muy recomendable. O sea que se lo recomendamos a todos los hermanos que quieran, que gusten de leer un poco, de aprender un poco de este tema. Lo pueden buscar en Amazon o en Ferretería o en Cuesta, en diversos lugares pueden encontrarlo, acerca de la revolución sexual. ¿Qué son las ideologías, hermanos? Como ideología se designa en filosofía el estudio del origen de las ideas. Eso en filosofía se designa como ideología. La palabra como tal proviene del griego eidos, que significa idea, y logia del vocablo logos, que se traduce como estudio o como tratado. La combinación de las mismas o de las partes se traduce como el estudio de las ideas, el estudio de las ideas. Una ideología, en este sentido, es un sistema de pensamiento que se compone de un conjunto de ideas o principios sobre los que se fundamenta una manera particular de ver o abordar la realidad. En ese sentido, parece que se está comprometiendo la verdad misma de las cosas, pero todavía en realidad no lo están haciendo. Todavía aquí no lo están haciendo. Simplemente la realidad se presenta y nosotros, conforme a nuestras ideas, que en este caso nuestras ideas tienen que venir de lo que son los principios bíblicos, vamos a ver la realidad de las cosas. Es, en palabras más llanas, como diría el hermano Miguel, el filtro bíblico. Es sencillamente así. Todavía ahí no hay compromiso. De allí que tenga aplicación en los diversos campos de la actividad humana, como la política, la economía, la religión y la cultura. Esto, hermano, nos da a entender a nosotros lo abarcador de este tema. Cuando hablamos de la política, la economía, la religión y la cultura, ¿qué resta mencionar de la vida del ser humano? Hermanos, este tema es muy complejo y es más complejo aún porque parece que es un tema nuevo, pero solamente que parece. Pero vamos a ver, conforme a las diversas ideologías, que lo que hoy tenemos y que lo que hoy nos preocupa y que lo que hoy es un ataque en contra del cristianismo, en contra de la palabra de Dios, en contra de la familia, en contra de lo bueno, de lo correcto, de lo que tiene buen nombre. Eso nace de las ideologías que vienen desde hace muchísimos años. Desde hace muchos años. Antes de que la mayoría de ustedes y yo naciéramos, ya comenzaron esas corrientes que ahora llegan hasta aquí. Es solo que los que en el mundo juegan a ser dioses, ellos toman de lo que encuentran según los planes que tienen en el momento. Y eso es una ideología. Eso es una ideología. De hecho, el inventor de esa ideología lo vimos ayer, a Carlos Marx, que lo mencionó el hermano Almonte, que él defiende ese punto acerca de las ideologías, hermano. Entonces, ojo con eso y ojo con la forma en que buscamos las informaciones acerca de este tema en internet. Muy importante que tengamos mucho cuidado con eso, porque se confunden una con otra y al final puede ser que nosotros, pretendiendo defenderla, lo que estamos haciendo no es parte de la misma. Ya que las mismas abren las puertas a los promotores de lo peor de ellas, entre las cuales se encuentra, hermano, la ideología de género. Por ejemplo, cuando dice que las ideologías constan, por un lado, fíjense bien,
por un lado, parcialmente, de una base teórica que comprende el conjunto de ideas, creencias y principios a través de los cuales se mira la realidad y se consideran los aspectos que se necesitan para ser transformados en ella. ¿Entendimos eso? Dicen ellos, hermanos, y es una forma de alertar al cuidado, que las ideologías están de un lado, parcialmente, dicen ellos, que son un conjunto, hermanos, de ideas que comprometen las creencias, los principios, y que la realidad de ellos no es exactamente la realidad, sino que lo que se busca es con ellas la forma de cómo cambiarla hacia el interés que nosotros tengamos momentáneamente. ¿Cómo amanecimos? ¿O cómo nos perjudica esa realidad para lo que nosotros queremos hacer, para el propósito de nosotros hoy? Es muy delicado. Las ideologías constan, por un lado, exactamente, la sociología es muy compleja. Por otra parte, complementan su teoría con un programa de acción donde se asientan los pasos según los cuales el ideal a que se aspira podría ser alcanzado. Por vía de estas ideologías que nos vienen trayendo década tras década, también se complementan los pasos hacia el ideal que se quiere alcanzar. No tiene que ver lo que son las cosas en realidad, sino hacia el ideal que se quiere alcanzar. Sería bueno aquí preguntarnos, ¿a qué ideal creen ustedes que se quiere llegar con la ideología de género? ¿A qué lugar ustedes entienden que se puede llegar? Es una pregunta retórica, pero tenemos que saber que todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Las personas no se mueven, los gobiernos no se mueven, las instituciones no se mueven sin propósito. De hecho, nosotros no nos movemos sin propósito. Para todo hay un propósito. Y es importante que nosotros sepamos cuál es o cuáles son los probables propósitos que tienen los que hablan, los que enseñan estas corrientes que son tan peligrosas y contaminantes. Hermanos, si nosotros analizamos todo lo que encierra la ideología de género, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que si desde el principio la vida en la humanidad se hubiera abordado desde esa perspectiva, el mundo no hubiese durado más de unos cuantos años. No hubiese durado. Fíjense que el texto que tenemos como base habla y enfatiza que fructifiquen, que llenen la tierra. Pero ese es lo contrario de lo que enseñan esta corriente. Entonces, hermanos, si nosotros no nos damos cuenta de cuáles son los propósitos de ellos, entonces también vamos a estar como a ciegas. Hay un grupo, hay una élite, hermanos, que son los promotores de esta corriente, que ellos entienden que tienen el control del mundo, tienen el control del universo, que no es Dios el que controla todo, que no fue Dios quien creó, quien tuvo el principio de la creación. Y en ese sentido, ellos tienen que controlar la vida en la tierra, la procreación en la tierra. Y ellos comenzaron con el feminismo. La primera corriente que encontramos por allá por los años 65 es el feminismo de clase, que lo que intenta es buscar la igualdad entre el hombre y la mujer.
parecía algo sencillo, simplemente querían igualdad de condiciones. Pero de ahí, en igualdad de condiciones, en el sentido laboral, en el sentido social y en diversas formas, incluyendo lo religioso, que de ahí también salen todas estas corrientes religiosas que traen a las mujeres, igual que a los hombres, dentro de los ministerios de la iglesia. Hermanos, estas corrientes que vienen desde por allá y que comienzan con ese tipo de feminismo fueron las que iniciaron la lucha a favor del aborto. Porque por ahí era que se pensaba que se podía controlar la natalidad, el crecimiento poblacional de la tierra. Como no se pudo por ahí, entonces estas personas que vamos a ver más adelante pensaron, vamos entonces se puede decir, homosexualizar. Aunque, hermanos, miren, la ideología de género parece ser que se trata de homosexuales y lesbianas, pero eso es lo mínimo que hay ahí adentro. Yo quiero que ustedes sepan eso. Eso es lo mínimo que hay adentro. Lo que hay dentro de la ideología de género, esta corriente que nos traen y que nos la quieren inyectar obligado y que ya la están inyectando, hermano, es un conglomerado de doctrina dañina y diabólica que nosotros, si nos ponemos a estudiarla, nos asustamos. Pocas, hermanos, a pocas hemos llegado, porque no tiene límite. Esto es, como se dice, un barril sin fondo. No hay forma de llegar. Porque es que las ideologías, hermanos, vuelan. Y es una cosa increíble, porque es que es una corriente, es una doctrina en la cual no existe el género en sí, no existen los sexos en sí, sino que es tan profunda y tan apasionante para ellos que ya, hermano, explicarla es difícil para uno mismo. Pero vamos a ver si podemos en el desarrollo y Dios nos ayuda. Veamos también, hermano, otros ejemplos. Por ejemplo, la ideología marxista, que es lo que le hablaba de Carlos Marx. La ideología neoliberal, la ideología fascista, que también la mencionaba el hermano Roberto Almonte ayer, y la ideología liberal. Quisiéramos dar definiciones de estas ideologías, pero, hermanos, se nos va a ir el tiempo dando definiciones de ellas, y me gustaría mejor avanzar un poco hasta llegar a la ideología liberal. ¿Qué es el liberalismo? Es una doctrina política, social y económica. En lo social, defiende la libertad individual, la igualdad entre la ley y ante la ley y la limitación de los poderes del Estado. En lo económico, propugna la iniciativa privada y el libre mercado. Como actitud vital, oigan esto, promueve, hermano, y propone la tolerancia. Por ahí que nos van entrando. Ya por ahí vamos viendo cómo vamos llegando y cómo vamos cayendo. Y es bueno significar que estas ideologías que no le he dado los significados, estas son las ideologías de donde se está tomando los principios, las ideas para la corriente de hoy, pero que son las ideologías que comenzaron en los años 40, 50, 60, 65, que no son de ahora, hermanos. Son ideas que traen esas personas de muchos años atrás. Entonces, hermano, la ideología liberal propone como actitud vital es la tolerancia. Y cuando hablamos de la tolerancia, no estamos hablando de la tolerancia en el sentido gramatical, sino según el concepto ideológico moderno, y estamos hablando del concepto diabólico, porque esto es una corriente que solamente el diablo puede proponerla, hermanos, porque esto destruye la familia, destruye la niñez, destruye las instituciones, destruye el Estado,
y destruye todo esta corriente. Estas y otras formas de pensamientos son los que han dado a luz una doctrina tan dañina como lo es la ideología de género, lo cual es el tema principal que hemos de hablar hoy. ¿Qué entendemos por ideología de género? Ideología de género, hermano, es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y la afectividad humana como un hecho puramente psicológico. Es bueno que lleven el ritmo de estas definiciones. Fíjense lo que ellos dicen. Es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y la afectividad humana como un hecho puramente psicológico. Eso significa que hablamos de preferencia y de voluntad. Más nada. Más nada. Preferencia y voluntad. Y eso habla, hermanos, de sexo libre. Eso habla, hermanos, de no tener ningún tipo de pudor. Eso habla de las creencias personales a diferencia de las realidades. Y eso habla también de un sistema financista que tenemos que llevarlo a cabo precisamente los que estamos en contra de la corriente misma. En ese sentido, lo que le estoy diciendo, hermano, es que los que promueven eso no tienen dinero para invertirlo en esa propuesta. Pero ellos la promueven en contra de nosotros, obligándonos a nosotros y para que nosotros la financiemos. Y así está pasando en muchos países, hermanos, que la están pagando el mismo pueblo, los que están en contra de las mismas. Pero por eso es que ellos lo traen a manera legislativa. Porque si ellos la imponen por la ley, entonces el pueblo está sometido a pagarla. ¿Y qué va a pasar con nosotros si la imponen aquí? Que usted y yo, cada vez que compremos un galón de combustible, vamos a dar un impuesto para financiar lo que está destruyendo mi familia y su familia. Eso va a pasar aquí. Y esa es la importancia que tenemos y que vemos, por lo cual nosotros tenemos que ser enfáticos y frontal contra estas personas. Hermanos, aunque nos llamen como nos llamen, vamos a dar una oportunidad ahorita, hermanos, sí. Ahorita vamos a dar esa oportunidad. Entonces, hermanos, no es psicológicamente simplemente, porque eso sería preferencia y voluntad solamente. Y cultural, prescindiendo, hermano, e incluso anulando toda influencia de la naturaleza en la conducta humana. Eso trata la ideología de género. Anula toda influencia de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Que no contempla el hecho de que si usted es hombre o es mujer, para entrar en una acción con cualquiera de los sexos. Eso no lo contempla. Y tampoco es pecado. No está prohibido, según ellos. Y eso es lo que trae. Y eso es lo que ya está en otros países. Yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que ya en España, por ejemplo, para darle una idea, en España, por ejemplo, ya una niña de 10 años tiene el derecho de decidir con quién y cuándo quiere y tener relaciones sexuales. De 10 años. Ya hoy día. Ustedes lo pueden buscar eso. Hay los alcaldes, allá tienen otro nombre, no recuerdo ahora, los síndicos, como se puede decir, la alcaldía allá, ellos están haciendo promociones, campañas para orientar a los niños y a las niñas. Y para eso están utilizando objetos comunes del hogar y los están haciendo en forma de pene y en forma de vulva. Y ellos les llaman, en parte, como se llama vulgarmente, porque ustedes saben que los españoles son vulgares, y en parte como se llaman gramaticalmente. Eso significa que a un cojín con forma de vulva, ellos le llaman, por ejemplo, coñojín. Ustedes saben ya cuál es el término que ellos utilizan cuando se refieren al San Antonio, que están hablando vulgarmente de los genitales femeninos.
Entonces, hermano, esta promoción la están haciendo en las escuelas, la están haciendo en las universidades, porque no solamente están enseñando a los niños, están enseñando a los estudiantes que no se han casado para que le lleven esa enseñanza a sus hijos cuando los conciban. Porque la idea es llenar al mundo de ideología de género. Lo mismo que Dios le dijo a Adán y a Eva, ellos se lo están diciendo a nuestros niños hoy día y se lo están inyectando por todos los lados. Y cuidado, que cuando viene a ver nuestras casas lo están haciendo, para que seamos alerta. Cuando viene a ver, hermanos, desde la óptica, hermano, desde esa óptica a que estamos viniendo finalmente hablando, cada uno podría crear su propia identidad sexual, hombre o mujer. Además tendría el derecho de que se lo reconozca en el registro civil, desde esa óptica. Por eso, la mejor definición, para mí, acerca de la ideología de género, es la que da el escritor y politólogo argentino Agustín Laje. Oiga lo que dice él. Este hombre sabe muchísimo de eso. Acuérdense que nosotros estamos teorizando porque precisamente lo que estamos adentrándonos en el estudio de esta materia, pero que no somos expertos. Pero él es un experto que viene estudiándolo de hace mucho y además de eso, él es sociólogo y es politólogo. Entonces, hermano, él dice, la ideología de género, según él, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos y autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. Eso dice este hombre que sabe muchísimo de eso. La idea de ello es que los niños de este tiempo, el hermano le decía XZ, a esa generación. Los niños de la generación XZ, ellos quieren que en sus conceptos ellos no tengan una conciencia ni varón ni hembra. Esa es la idea. Ni varón ni hembra. En ese sentido, ellos dan un pasito más adelante. ¿Y cuál es el paso que dan más adelante? Bueno, es que ellos, por ejemplo, ellos quieren, y ya han logrado eso en muchísimas personas, en muchísimos países, que una persona no se conciba, no se perciba ni varón ni hembra. Entonces, por ejemplo, en el caso de un varón, él se levanta sintiéndose femenino. Valga la aclaración, femenino, no femenina, femenino. Ahora bien, dentro de ese sentimiento que él se considera ser femenino, entonces él hoy se levantó sintiéndose un gato. Entonces, se quiere legislar en el sentido de que nosotros todos tengamos que percibirlo así y financiarlo así. Entiéndase esto, hermano, lo complejo del caso de estas ideologías. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, el solo hecho de yo considerarme una mujer, entonces yo sea una mujer, ustedes me consideren como una mujer, en hecho de que yo me autoperciba como una mujer, ustedes tienen que percibirme así también. Me convierte a mí en una mujer y los obliga a todos ustedes, a partir de la fuerza pública del Estado, a ser partícipes de mis fantasías y a ser también financista de mis fantasías. Por eso tiene propósitos políticos autoritarios. Porque cuando yo me percibo así, ustedes tienen también que percibirme así. Y si por si acaso ustedes rehúsan a eso,
Entonces, hay una ley en los países donde ya esto está aceptado, porque aquí todavía no está aceptado. Ustedes lo saben, ¿verdad? Pero si lo llegan a aceptar, aquí también van a hacer leyes para eso. Y a ustedes, a nosotros, nos van a obligar a ver la persona como se percibe hoy o como se percibe en su generalidad. Porque hay una diferencia enorme que ojalá que pudiéramos verla. Entonces, hermanos, por ejemplo, lo que yo no dije al principio, ahorita, era que en mi introducción, era que a pesar o además de que yo me percibo como un predicador invitado y que yo le pedía por favor que ustedes me percibieran de esa forma, a lo que ustedes muchos rehusaron, pero que otros asintieron equivocadamente. Es que yo soy un predicador invitado, pero yo soy del interior. Entonces nosotros acostumbramos que a los predicadores del interior le damos para el combustible. Entonces a mí hoy también hay que darme dinero para yo echar mi combustible. Como si yo fuera para el interior, pero voy para San Isidro. ¿Qué le parece? Hermano, es eso lo que nos están vendiendo. Es eso, hermano, lo que nos están vendiendo. Cuando estamos hablando, hermano, miren, hermanos, esto es tan sencillo. Si nosotros lo vemos de la manera económica, solamente, si nosotros no nos concentramos en el daño que nos están haciendo como familia, como cristianos, hermanos, si nosotros no vemos eso, mire, el daño es incalculable, es tan infinito que no hay forma de uno explicarlo, hermanos. Es que, mire, la predicación del evangelio fuera en vano. Fuera en vano. Si esta doctrina, donde esa doctrina entra, hermano, no hay que predicar el evangelio. Es como si no hubiera que predicarlo, porque es que hay una ley. ¿Por qué usted cree que en los Estados Unidos ya no permiten la predicación del evangelio públicamente? Un país que se establece bajo el cristianismo. Y la diferencia entre Canadá y Estados Unidos y los otros países del hemisferio en cuanto a prosperidad y en cuanto al crecimiento en todo el sentido de la palabra, hermano, es que no son católicos. Y me disculpan si hay católicos, pero es que no son católicos, porque el catolicismo soyuga y atrasa, mantiene oprimidas las naciones, pero el protestantismo todo lo contrario, porque lo que tiene que ver con apegarse a los principios bíblicos es desarrollo. Pero sin embargo, en este sentido, a nosotros nos están vendiendo la idea de que nosotros somos atrasados porque nuestros principios se acomodan a la Biblia. Entonces, ¿con qué vamos a combatir? Ideología contra ideología. No podremos, porque ellos son más sagaces que nosotros. Y el Señor así lo dijo, que los hijos de la tiniebla son más sagaces que ¿quién? Que los hijos de la luz, hermanos. Entonces, hermanos, claro está que a mí no hay que financiarme el combustible, porque el tanque está lleno y yo vivo allí mismo. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, si hubiera necesidad de hacerlo, los hermanos y cualquiera de ustedes con gusto lo harían. Y hasta yo mismo se lo diría si yo tuviera la necesidad, porque para algo somos hermanos y somos la familia de Dios. Pero en este caso no como una imposición, ni no porque ustedes me perciban de una manera como divorciada de la realidad, ¿verdad? Entonces, hermano, lo más irónico, hermano, lo vamos a ver, por ejemplo, en el Perú. En el Perú, para tomar un país del hemisferio, de América, como modelo, ya se aprobó en gran medida la ideología de género en el Perú. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, si un hombre quiere hormona femenina, va al laboratorio nacional o a un laboratorio de esos que ellos han establecido y le dan hormona femenina gratis a los hombres. Ahora yo quiero que ustedes me digan, hermano, ¿qué es gratis en este mundo? ¿Qué es gratis en este mundo? Hermano, miren,
ellos están dando las hormonas femeninas gratis a los hombres que la quieran, ¿verdad? Pero evidentemente, hermano, el pueblo la está pagando. Eso sale de los impuestos, eso sale del gobierno. ¿Y cuál presidente lleva su fortuna? Vamos a ver nuestro presidente, que Dios lo bendiga mucho, que se puede decir que durante siglos no tuvimos un presidente como ahora, en el sentido de que parece que no le interesa llevárselo del pueblo, pero tiene muchos millones. Pero esos millones, ¿él lo va a invertir en el pueblo? No, él lo más que puede hacer es no cobrar, como lo está haciendo, no cobrar para trabajar para el pueblo, pero no lo va a invertir. Ninguno lo hace. Entonces, hermanos, nosotros tendríamos que financiarle las ideologías que nos perjudican y que nos dañan a nosotros mismos, si eso llegara a ocurrir en nuestro país. Y eso ahora mismo está ocurriendo, para mencionarle un país de América, en el Perú. ¿Qué le parece? ¿Hay razones para nosotros luchar en contra de esto? Hay, hermano, hay presión por todos los lados. Las escuelas, los libros de textos, las redes sociales, los programas de televisión, los gobiernos, hermano, los gobiernos también, los que quieren, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo también. Porque los gobiernos tienen una presión que nosotros no la manejamos. Y por eso que a veces nosotros decimos, pero ve acá, ¿y por qué que el gobierno no hace esto? Es porque nosotros no manejamos eso. No sabemos lo que hay detrás de eso. Pero vamos a poner un ejemplo, nuestro presidente. ¿Cómo es que nuestro presidente tiene, por ejemplo, en la ONU a una persona que tiene más de 10 años trabajando para la ONU, para las Naciones Unidas? ¿Y cómo es que el encargado de hacer un censo es una persona que está diciendo que todos somos haitianos? Y no estamos en contra de los haitianos. Lo que estamos diciendo es, hermano, que es contraproducente que pongamos una persona que está abiertamente ya declarado hacia esa dirección. Tenemos que tener una persona imparcial, pero es que la están imponiendo ahí. Se le están imponiendo. Entonces, cada vez que se vaya a hablar de un tema o que se vaya a crear una institución que se vaya a tratar de este tema, van a buscar una persona y se la van a señalar al presidente y le van a decir a ese que queremos ahí, al presidente de la República Dominicana. Y parece que la presión es tan fuerte que él no puede rehusarse a eso. Miren, cuando se manda un embajador de un país a otro, y esto tiene mucho que ver con la ideología de género, porque por ahí es que la están promocionando. ¿Qué se hace? 3 meses antes de enviarle un embajador, le mandan una misiva al, ¿cómo se llama? Al canciller. Le mandan una misiva diciéndole que van a mandar como embajador de este país al fulano de tal y el pedigrí de él. Quién es, dónde es, que nació, su preferencia, si es homosexual, si no es homosexual, todo tiene que ir ahí. Entonces, el país emisor, el país receptor tiene el derecho de decir en ese tiempo, en X tiempo, tiene el derecho de decir que no quiere a esa persona, que le manden otro. Es así que se hace. Ahora, ¿y por qué entonces ustedes creen que para acá pueden mandar hasta el diablo? El Señor los reprenda. Y lo recibimos con los brazos abiertos. Es por eso, hermano. Es la presión que están metiendo. Porque quieren, hermano, homosexualizarnos. Porque quieren, hermano, convertir la familia y convertir el género humano, las personas quieren convertirnos, hermano, en personas sin identidad. Yo soy como yo me siento hoy. Y para eso, hermano, están usando lo común. ¿Qué es lo común? Las escuelas. El hermano decía anoche, y quiero enfatizar también en eso, acerca de que nosotros debemos de
ir y hablar con los profesores de nuestros niños y saber cómo están los niños y conocer inclusive a los profesores. Yo voy más lejos. Yo, por ejemplo, soy vicepresidente del comité de padres del colegio donde está Dariana, en la Fuerza Aérea Dominicana. Un buen colegio. Es un colegio religioso y eso me gusta más, aunque sea católico. Pero me gusta mucho porque los católicos, aunque ahora el Papa ha aflojado, pero los católicos, la mayoría, no están a favor de esa tendencia del Vaticano. La mayoría, ellos están de acuerdo con que el hombre es hombre, la mujer es mujer y que Dios creó a cada uno de ellos y lo creó para que llenen la tierra. La mayoría. Y eso a nosotros nos conviene. Entonces, hermano, ¿qué yo hago? Como yo estoy libre los lunes, de repente yo tengo que hacer muchas diligencias. Siempre mi agenda está llena, pero yo saco 1 hora. ¿A dónde vamos a ir a tal sitio? Ok, pero primero vamos a pasar por el colegio. Yo voy a hablar con la profesora, cómo está la situación, cómo va la niña, y a ir conociéndola para ver cómo es ella también, o cómo son ellas. Porque son como, ahora no es como antes. Yo tenía una sola profesora, yo no sé ustedes cuántas, pero ahora Dariana tiene como 7 profesores, no se sabe cuántos, y cada uno de ellos, hermano, tiene tendencias distintas, ideologías distintas, y nosotros tenemos que estar vigilantes en ese sentido. Los libros de texto, hermano, ya en los libros de textos que tenemos hoy, ahí nos han filtrado la ideología de género. Los muñequitos, por ejemplo, anoche o antes de anoche, estábamos sentados, yo llegué y estábamos sentados ahí en la sala, la niña a ella le gusta comer viendo algo. Ella prepara su comidita, su cosa, y después que la prepara la pone ahí y usted la ve dando vueltas. Es buscando algo, la tablet o el teléfono o la televisión, porque ella quiere comer viendo algo. No sé por qué, pero ella es así. Entonces, ella estaba viendo un canal de niños de 10 años, un ejemplo. Y ahí lo que hacen los programas son los niños, como Elías, ¿verdad? El niño, ellos son los que hacen los programas ahí. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy ahí y me llevan algo de cenar, y yo estoy compartiendo con la niña y estoy chequeando el canal. Entonces hay 2 niños, como de 9 o 10 años cada uno, que van a buscar a una habitación la ropa. Entonces la ropa que busca uno es una ropa de niña. Es en una tienda que están, en una tienda. Entonces él busca una ropa de niña. Entonces viene la señora que atiende y dice, pero es que eso es de niña. Sí, pero lo que pasa es que él quiere una ropa de niña. Y la señora dice, bueno, pues si es así está bien. Digo, espérate. Digo, ¿y qué es esto? Y él mismo, vamos, quítalo, investígame a ver, le digo a Jorge, que saben mucho de eso. Dame señales, sígueme eso, a ver, ¿de dónde viene? No aparece. ¿No apareció? Él comenzó a buscar ahí, eso es en YouTube, en la televisión. Y él comenzó a buscar, no encontramos el arrastre. Digo, hasta aquí llegó eso. Sácame todo eso de ahí. Porque, hermano, ¿qué es lo que están haciendo? Pero el niño pidió permiso para que el otro niño entre, para ayudarlo a mostrarse, a ponerse, a medirse, a ver cómo le queda. Y la señora sonriente le cierra la cortina del cubículo. ¿Qué ustedes creen que están metiéndonos ahí? En los muñequitos de Dariana. En un programa que parece inofensivo porque es dirigido por niños, hermanos. Entonces los libros de texto también lo traen. Las redes sociales todas están inundadas de esta corriente. Los programas de televisión. Fíjense, hermanos, yo no veo televisión dominicana, pero a veces allá en el trabajo miro y casi siempre miro y veo de eso. Eso es lo que veo. Porque eso está lleno de eso. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que aunque las personas de la televisión, las personas de la política, la persona pública, aunque en su interior o en su formación no estén de acuerdo con esa corriente, cuando le preguntan públicamente, está de acuerdo, porque no quiere echarse en contra ni a los votantes, ni a los seguidores porque no le dan like, ni a los que ven la televisión porque le bajan el rating. No quieren echarse en contra a nadie de eso. Entonces todo el mundo está de acuerdo
Y los niños, por ejemplo, que ven, o los jóvenes que ven, comienzan a ver todo como normal. Y así es que nos van llenando de esta corriente dañina, diabólica, perjudicial, y que nos van destruyendo. Y van destruyendo el concepto que Dios planteó en su palabra. Voy a tener que avanzar porque no podemos dejar de hablar sobre lo que la Biblia dice acerca de este tema. Ya vimos que en Génesis capítulo 1, versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, y lo creó varón y hembra. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, en el ADN que Dios nos puso, ¿saben ustedes lo que hay? En el ADN nuestro, allí está todo. Mire, el color del pelo. Usted ve la cana, eso no se escondió en el ADN mío. Yo tengo canas, desde niño mi apodo era Canita. Por eso cuando yo llegué a trabajar ahí donde yo trabajo, la jefa mía quería tintarme siempre, tintarme. Entonces yo le decía, ¿cómo yo me voy a teñir el pelo si los amigos míos desde niño me conocen con cana? No tiene sentido. Entonces, hermano, en mi ADN eso no estaba escondido. El color del pelo, color de la piel, hombre o mujer, todo está ahí en el ADN, hermano. Es importante saber que este y otros males pecaminosos no son nada nuevo, hermano. Tienen que ver con la caída del hombre. La caída. El hombre cayó del lugar, de la posición en el que Dios lo plantó en el jardín del Edén. Y todo esto tiene que ver con eso. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 8, versículo 21, donde dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, hermano. Esa es la condición del ser humano. Y todo ese arrastre, hermanos, es lo que tiene que ver con la forma, con la conducta, con el carácter de los hombres naturales en los tiempos modernos. Esa corriente, hermano, tiene como motivo la caída del hombre, de la posición en el que Dios lo plantó, hermano. Sí, desde la caída espiritual del hombre en el jardín del Edén, los valores y principios en la conducta humana se han comprometido con un continuo y evolutivo proceso degeneracional. O sea, el hombre se va degenerando evolutivamente. ¿Sabe lo que significa evolutivamente? Un movimiento constante hacia la degeneración. Se va moviendo hacia una peor condición cada día en su forma de ser y en su forma de ver las cosas, en su forma de comportarse. El ser humano viene degenerándose. Varias son las narraciones encontradas en la Biblia donde se muestran tiempos por generaciones donde Satanás ha usado al ser humano como instrumento de su propia destrucción moral, cultural y espiritual. Lo vamos viendo en la Biblia. La manera, por ejemplo, extraída del libro Revolución Sexual, inicia diciendo, la primera es Satanás se presenta como mujer, a la mujer en forma de serpiente. Ahí vamos viendo. Seguido por la muerte de Abel en manos de su hermano Caín. El diluvio, Sodoma y Gomorra. La depravación de los israelitas en el desierto y en tantas ocasiones más. En los tiempos de los apóstoles y en nuestros tiempos, hermano. ¿Cómo usted cree que está la generación actual? Hermanos, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuál es la conducta del hombre natural allá afuera hoy? ¿Cuál es la diferencia entre el hombre cristiano y el hombre natural? ¿Es que el cristiano es mejor? No somos mejor, hermanos. La diferencia es que Cristo es mejor.
Esa es la diferencia, que el Señor de ellos no es el Señor nuestro. Esa es la diferencia. Somos iguales, pero el cristiano, por cuanto sigue los principios de Cristo, es diferente. Es el cristiano, hermano. Es que Cristo hace la diferencia en el hombre, en el ser humano. En los tiempos, hermanos, de los apóstoles, ya vemos en la palabra de Dios cómo el hombre se conducía hacia el mal y cómo ha llegado el hombre a ser en estos tiempos. Hay una radiografía que habla Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, acerca de los postreros tiempos. Y hoy vemos, hermano, la conducta del hombre exactamente como lo describe el Señor. Sin afecto natural, depravados, hermano, implacables, no tienen misericordia. El ser humano está, hermano, completamente degenerado. El origen, hermano, del término género, en el año 1965, el médico John Money de la Johns Hopkins University de Baltimore, USA, fue quien comenzó a usar la palabra género por primera vez en la historia con un sentido distinto al exclusivamente gramatical. Fue allí donde se comenzó. Estamos hablando de que no es tan joven esto, ¿verdad? Esto viene desde por allá. Es un arrastre que trae. Entonces, hermanos, nosotros hemos llegado hasta aquí, o ellos, mejor dicho, han llegado hasta aquí porque ellos tienen un interés muy marcado en contaminar la humanidad de este mal. Ahora, nosotros tenemos que tener un interés mayormente que ellos marcado en enseñarle a la humanidad, a las personas, el concepto de Dios acerca de este tema, hermanos. El concepto de Dios. Vamos a ver, para concluir, vamos a avanzar un poquito. El tema es un poquito extenso. Y, hermanos, queremos ver algunos versículos bíblicos acerca de este tema. El hombre ha seguido la imagen de los hombres, cuando debemos seguir la imagen de Dios. Y eso lo vemos, hermanos, claramente. Y es preferible que nosotros obedezcamos a Dios más que a los hombres. ¿Verdad que sí? Mayormente, ¿verdad que sí? Hechos 5:29 así lo dice. Respondiendo Pedro a los apóstoles, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Los hombres que juegan a ser dioses dicen que nosotros no tenemos ni tenemos que tener un sexo o un género sexual definido. Y Dios dice que nos creó varón y hembra. ¿Qué es lo que vamos a creer nosotros? ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros niños? ¿Qué vamos a hablar en las calles? Aunque nos tilden de lo que nos tilden. ¿Vamos a sufrir el agravio o mejor preferimos pasar desapercibido? Tenemos que sufrir el agravio para que Dios sea glorificado, hermano. Miren, dice el Señor que el que lo niega es una forma de negar a Dios. Es una forma de negar a Cristo. El que me niegue en la tierra, yo también lo negaré delante de mi Padre, dice el Señor. Imagínense que estén hablando de eso en presencia suya y usted ahí oyendo calladito y no diga nada. No defienda lo que Dios enseña. Debemos hacer como David, hermano. Mire cómo hacía David. David dice: escogí, Salmos 119:30, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. ¿Cuál fue el camino que David cogió? ¿Cuáles juicios son los juicios que David tiene delante de él? Miren, a David le presentaban de un lado el juicio de los hombres y del otro lado él veía el juicio de Dios. Y el camino que David decidió coger siempre fue el camino de Dios. Los juicios de Dios, los caminos de la verdad. Y los caminos de la verdad, hermano, no los vamos a encontrar en otro lugar. Mírenlo aquí. Es aquí en la palabra de Dios que están. Y si nosotros vamos a buscar cualquier tema que encontremos en YouTube, en Google o donde quiera que lo aparezca, ese tema no está afuera de la Biblia.
Hermano, la Biblia es el libro de los libros. Es el libro más completo y no es solamente el libro, es la palabra de Dios. Y no es solamente que contiene la palabra de Dios, ella es la palabra de Dios. Entonces, allí no hay nada que no encontremos. Todo está ahí. Entonces, todo lo que llega a nosotros lo vamos a buscar ahí. El hombre, hermano, después de haber caído, tiene el entendimiento entenebrecido. Así es que está el ser humano, con el entendimiento entenebrecido. Efesios capítulo 4, verso 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Cómo es que está el ser humano? Ajeno a la vida de Dios. Y es por eso que ha llegado a pensar, a actuar, a razonar de la manera que lo está haciendo. Porque recuérdense que solamente hay dos señores. O le servimos al uno o le servimos al otro, porque no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Entonces, el ser humano de hoy está, hermano, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ablande siempre el corazón, que nos lo ablande. Porque nosotros encontramos, hermano, todas estas enseñanzas donde quiera que nosotros estemos, la vamos a encontrar. Y si nosotros dejamos que nuestro corazón se nos endurezca, ¿sabe qué va a pasar? Que estas doctrinas fantásticas nos van a convencer. A usted y a mí. Usted dice, ¿cómo va a ser? A mí, que yo soy cristiano, hombre de Dios, mujer de Dios. Sí, a usted. A muchos lo han convencido ya. A muchos. Y recuérdense que nosotros, como decía Jesús en la última oración que tuvo hacia el Padre, le dijo, ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Nosotros estamos aquí todavía. Entonces, si nosotros nos descuidamos y dejamos que el corazón se nos endurezca, ¿sabe cuál es el camino que vamos a coger? No va a ser el camino que David tenía. El camino de perdición. Porque nos confunden, nos engañan y nos arrastran. Y comenzamos a ver las cosas desde esa perspectiva. Porque les digo algo, hermano. Esto es fantástico. Por eso es lo peligroso de las ideologías de género. Porque esto es una cosa fantástica, atractiva. Eso es, hermano, miren, hay cosas que ustedes saben que no son de Dios, pero que son muy atractivas. Son muy atractivas y que gustan, que llaman la atención. Mire, esto va a conquistar a una cantidad enorme. Nosotros nos vamos a morir y no sabemos lo que vamos a llegar a ver. Por esto, hermanos, oremos y luchemos. Oremos y luchemos. Porque esto, hermano, va a arrastrar a muchas personas. Porque, como le digo, es una corriente, miren, muy cautivadora. Cuando entren al estudio de esto, busquen ese libro, hermano, Revolución Sexual, del doctor Miguel Núñez y su esposa Catherine, para que ustedes vayan viendo más o menos algunas perspectivas y adéntrense un poco en ese estudio para que ustedes vean lo fantástico de eso. Digo fantástico porque es que le presentan a uno un mundo de fantasía que uno se va como adentrando en él y como que le va gustando. Hermano, porque es una cosa intelectual, es algo muy intelectual. Y usted comienza a sentirse intelectual. Y parece que comienza a agradarle. Hay que tener cuidado con esto, hermano. Esto es sumamente peligroso. ¿Y cómo nosotros podemos evitar que nuestros hijos se destruyan su vida si ya son